Hola, 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 mi gente bonita. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén listos para un chisme jugoso, porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, y a la vez, más misteriosas de la televisión turca. Así es, damas y caballeros, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Muchos los conocimos y nos enamoramos de ellos en Erkenci, esa comedia romántica que nos robó el corazón a todos con sus paisajes increíbles, sus personajes entrañables y, por supuesto, la química innegable entre Can y Demet. Y es que desde el primer momento, esa chispa que se veía en pantalla era imposible de ignorar. Los rumores de romance fuera del set no tardaron en surgir, alimentados por miradas, sonrisas cómplices y, bueno, muchísimas fotos juntos. Pero como suele suceder en estos casos, la historia tuvo sus altibajos. Después del éxito arrollador de Erkenci, las cosas se enfriaron. Can y Demet tomaron caminos separados, tanto profesional como, aparentemente, personalmente. Y ahí es donde entra el misterio, ¿verdad? ¿Qué pasó realmente? ¿Fue solo una estrategia publicitaria? ¿Hubo amor verdadero? ¿Y por qué se acabó? Hoy nos vamos a adentrar en uno de los capítulos más intrigantes de esta historia, el famoso secreto del hotel. Durante el rodaje de Erkenci, Can y Demet pasaron mucho tiempo juntos, viajando, trabajando largas horas y conviviendo en el mismo hotel. Y fue precisamente ahí, entre las paredes de un hotel, que vamos a desentrañar los posibles secretos y rumores que circularon alrededor de su relación. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el chismecito de farándula turca tanto como a mí, no se olviden de darle like a este vídeo, lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con lo último del mundo del espectáculo turco. Prometo que no los voy a defraudar. Ahora sí, arranquemos. Para entender el secreto del hotel, primero tenemos que entender el contexto en el que se desarrolló todo. Erkenci fue un boom. Literalmente explotó en Turquía y en el resto del mundo. Can y Demet se convirtieron en estrellas de la noche a la mañana, ídolos de masas, perseguidos por paparazzi y asediados por fanáticos. La presión era enorme. Imaginen estar en sus zapatos, lidiando con la fama repentina, las largas jornadas de rodaje y la constante especulación sobre su vida privada. Un verdadero torbellino. En medio de todo este caos, la química entre ellos era innegable. Las miradas que se dedicaban, las risas que compartían, la forma en que se complementaban en pantalla, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad o compañerismo. Los rumores no tardaron en crecer como la espuma, alimentados por fotos robadas, testimonios de personas cercanas al set y, por supuesto, la imaginación de los fanáticos. Y aquí es donde entra en juego el secreto del hotel. Durante el rodaje, el equipo de Erkenci solía hospedarse en el mismo hotel, lo que significaba que Can y Demet pasaban mucho tiempo juntos fuera del set. Este hecho, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones sobre un posible romance. ¿Qué pasaba realmente en ese hotel? Nadie lo sabe con certeza, pero los rumores apuntaban a encuentros secretos, cenas románticas a escondidas, largas conversaciones en el balcón y, bueno, todo lo que uno se imagina cuando piensa en una pareja enamorada. Uno de los rumores más persistentes era sobre una supuesta suite de lujo que Can y Demet compartían en secreto. Se decía que después de las largas jornadas de rodaje, se reunían en esta suite para relajarse, cenar y disfrutar de la compañía del otro lejos de las miradas curiosas. Nunca se confirmó si esto era cierto, pero la idea alimentó aún más la fantasía de los fanáticos. Imagínense la escena. Velas, música suave, dos jóvenes enamorados compartiendo confidencias después de un día agotador. Pura fantasía romántica. Pero, ¿quién sabe? Tal vez la realidad superó la ficción. Otro rumor hablaba de un balcón en particular con vistas espectaculares al Bósforo, donde Can y Demet solían pasar horas conversando y disfrutando del paisaje. Se decía que era su lugar secreto, un refugio donde podían escapar del estrés del rodaje y conectar a un nivel más profundo. El Bósforo de noche, las luces de Estambul reflejadas en el agua, el aire fresco en la cara, el escenario perfecto para un romance. Según algunos testigos, se les veía abrazados, hablando en voz baja, como si el mundo exterior no existiera. ¡Qué envidia! Pero, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué no confirmar la relación si realmente existía?
Aquí es donde entran en juego las posibles razones que pudieron haberlos llevado a mantener su romance en secreto. Y créanme, hay varias teorías. Una de las razones podría haber sido la presión de la fama. Como mencioné antes, Can y Demet se convirtieron en estrellas de la noche a la mañana y su vida privada se convirtió en un tema de interés público. Tal vez no querían exponer su relación al escrutinio mediático y preferían mantenerla en privado para protegerla. Imagínense tener a los paparazzi persiguiéndolos a cada paso, publicando fotos suyas en cada esquina. Sería un infierno. Tal vez querían tener un poco de paz y tranquilidad para conocerse mejor y ver si la relación tenía futuro. Otra razón podría haber sido las estrategias de marketing. En el mundo del espectáculo, es común que las productoras y los representantes de los actores jueguen con la especulación sobre la vida privada de sus representados para generar más interés en sus proyectos. Tal vez el romance entre Can y Demet fue en parte una estrategia para promocionar Erkencicus. Es una táctica sucia, lo sé, pero funciona. Al mantener a los fanáticos en vilo preguntándose si realmente estaban juntos o no, se generaba mucha publicidad gratuita para la serie. Y vaya que funcionó. Erkencicus se convirtió en un fenómeno mundial. También existe la posibilidad de que la relación no fuera tan seria como los fanáticos imaginaban. Tal vez sí hubo una conexión especial entre ellos, pero no llegó a convertirse en un romance formal. Tal vez eran solo buenos amigos que disfrutaban de la compañía del otro, pero la química en pantalla hizo que todos pensáramos que había algo más. A veces la línea entre la amistad y el amor es muy delgada. Y en el mundo del espectáculo, donde todo es tan intenso y acelerado, es fácil confundir las cosas. Después del final de Erkencicus, Can y Demet tomaron caminos separados y los rumores de romance se disiparon. Cada uno siguió con su carrera y aunque los fanáticos nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, nunca se confirmó ni se negó la existencia de una relación. Fue como un cuento de hadas que terminó abruptamente. Los fanáticos se sintieron decepcionados, pero siguieron apoyando a Can y Demet en sus respectivos proyectos. Pero recientemente han surgido nuevos rumores que han vuelto a encender la llama de la esperanza entre los fanáticos. Se dice que Can y Demet han estado en contacto nuevamente y que incluso han sido vistos juntos en secreto. ¿Será que el amor ha resurgido entre ellos? ¿O son solo rumores infundados? ¡Ay, Dios mío, qué emoción! Sería como una segunda oportunidad para el amor. Los fanáticos están cruzando los dedos y rezando para que esta vez sí funcione. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Can y Demet siempre han sido muy reservados con su vida privada y no han dado ninguna declaración al respecto. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la química entre ellos era tan innegable que es difícil creer que no haya quedado nada de ese romance. Esa chispa, esa mirada, esa sonrisa. Era pura magia. Independientemente de lo que haya pasado o esté pasando entre Can y Demet, lo cierto es que su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su talento, su carisma y la química que compartieron en pantalla los convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Y el secreto del hotel seguirá siendo un misterio que alimentará la imaginación de los fanáticos durante mucho tiempo. Una leyenda, un mito, un enigma. Y hablando de secretos, déjenme contarles otro chismecito que escuché por ahí. Se dice que durante una fiesta del equipo de Erkencicus en el hotel, Can le dedicó una canción a Demet frente a todos. La canción era una balada romántica que hablaba de un amor imposible, lo que hizo que muchos pensaran que estaba expresando sus verdaderos sentimientos por ella. ¿Será cierto? ¿Quién sabe? Pero la historia suena bastante romántica, ¿no les parece? Imagínense la escena. Can con una guitarra en mano, cantando con el corazón en la mano para Demet. Pura miel. También se rumorea que durante una escapada a la playa, Can y Demet fueron vistos caminando de la mano al atardecer. Un testigo anónimo contó que se veían muy enamorados y que no dejaban de sonreírse. ¡Ay, el amor! ¡Qué romántico! Caminando por la playa con el sol cayendo, tomados de la mano. Es como una escena de película. Ojalá hubiera una foto para comprobarlo. Otro detalle que llamó la atención de los fanáticos fue la forma en que Can y Demet se miraban durante las entrevistas. Sus miradas eran intensas, llenas de complicidad y a veces hasta un poco tímidas.
Muchos interpretaron estas miradas como una señal de que había algo más que una simple amistad entre ellos. Esos ojos que hablan. Esas miradas que lo dicen todo. Ay, el lenguaje del amor. Además se dice que Khan era muy protector con Demet durante el rodaje. Siempre estaba pendiente de ella, la cuidaba y la defendía de los paparazzi. Este comportamiento, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones sobre un posible romance. Un caballero. Un protector. Un enamorado. Khan era el príncipe azul de Demet. Y no podemos olvidar las redes sociales. Los fanáticos anali. Zaban cada publicación de Khan y Demet en busca de pistas sobre su relación. Cualquier comentario, cualquier like, cualquier emoji era interpretado como una posible señal de amor. La locura total. Los fanáticos se convirtieron en verdaderos detectives. Analizando cada detalle, buscando pistas, tratando de descifrar el misterio. Era como una misión imposible. Pero como les dije antes, nunca hubo una confirmación oficial. Khan y Demet siempre mantuvieron su vida privada en secreto y dejaron que los rumores siguieran su curso. Tal vez algún día decidan contar la verdad sobre lo que pasó entre ellos, pero hasta entonces el secreto del hotel seguirá siendo un misterio fascinante. Un enigma que tal vez nunca se resuelva. Una historia que quedará grabada en la memoria de los fanáticos. Ahora, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas de que Khan y Demet hayan tenido una relación amorosa. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y la cantidad de rumores y testimonios que han surgido a lo largo de los años hacen pensar que tal vez sí hubo algo especial entre ellos. Algo mágico, algo único, algo irrepetible. Y para finalizar con broche de oro esta investigación sobre el secreto del hotel, les voy a revelar un último rumor que me llegó hace poco. Se dice que antes de que Demet se casara con su actual esposo, Khan intentó contactarla para hablar con ella. No se sabe qué le dijo, pero algunos creen que le estaba confesando sus verdaderos sentimientos. ¿Será cierto? ¿Quién sabe? Pero la historia es digna de una telenovela turca. Un final alternativo. Una oportunidad perdida. Un amor no correspondido. ¡Ay, qué drama! Pero la historia no termina ahí, no señor. Porque los fanáticos más acérrimos han notado un patrón curioso. Cada vez que Khan Yaman inicia un nuevo proyecto, o está en el centro de la atención mediática, los rumores sobre un reencuentro con Demet resurgen con más fuerza. Algunos creen que es una estrategia de sus equipos de relaciones públicas para mantenerlos en el candelero, otros, que es una señal del universo de que su historia aún no ha terminado. Recuerdo una anécdota que me contó un amigo que trabajaba como extra en Erkencikus. Me dijo que durante una escena particularmente romántica, la química entre Khan y Demet era tan palpable que incluso el director tuvo que parar la grabación porque se sentía incómodo. Era como si estuvieran solos en el mundo, completamente absortos el uno en el otro, me confesó mi amigo. Imagínense el nivel de intensidad. Y hablando de intensidad, no podemos olvidar la controversia que surgió cuando Khan Yaman hizo ciertos comentarios sobre las actrices turcas que fueron considerados sexistas. Muchos fanáticos defendieron a Demet, argumentando que ella era una mujer fuerte e independiente que no necesitaba la aprobación de nadie. Otros, por el contrario, criticaron a Demet por no tomar una postura pública al respecto. Un verdadero debate en las redes sociales. A pesar de todo el drama y la especulación, Khan y Demet han logrado mantener una relación profesional cordial. Se han elogiado mutuamente en entrevistas y han expresado su admiración por el trabajo del otro. Incluso han bromeado sobre los rumores en algunas ocasiones. Unos profesionales. Pero la pregunta que sigue rondando en la mente de todos es, ¿volveremos a verlos juntos en pantalla? Los fanáticos sueñan con una segunda temporada de Erkencikus, o con una nueva serie protagonizada por ambos. Sería un éxito asegurado. Algunos incluso han comenzado a crear sus propias historias y fanfics en Internet, imaginando cómo sería su reencuentro y qué obstáculos tendrían que superar para estar juntos. La creatividad de los fanáticos no tiene límites. Mientras tanto, el secreto del hotel sigue siendo un misterio sin resolver. Pero quizás lo más importante no sea saber qué pasó realmente entre Khan y Demet, sino la magia que crearon juntos y el impacto que tuvieron en la vida de millones de personas en todo el mundo. Una magia que perdurará en el tiempo.
Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. En resumen, hoy hablamos sobre el famoso secreto del hotel, y todos los rumores que circularon alrededor de la relación entre Can y Demet durante el rodaje de Erkencikus. Exploramos las posibles razones por las que mantuvieron su romance en secreto y analizamos las pistas que los fanáticos encontraron en sus miradas, sus gestos y sus publicaciones en redes sociales. Al final, llegamos a la conclusión de que nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre ellos, pero su historia seguirá siendo un misterio fascinante que alimentará la imaginación de los fanáticos durante mucho tiempo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Can y Demet? ¿Creen que realmente hubo algo entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla? Quiero saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me ayuden a seguir creciendo en esta comunidad. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con lo último del mundo del espectáculo turco. Además, síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Los espero por allá. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao.